Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren súper bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, señores. Ya sí fue verdad que le llegó el fin a Nicolás Maduro. Increíble pero cierto. Si está parado es mejor que te sientes porque te puede caer para atrás con estas informaciones que te traigo en el día de hoy. Ay papá, por fin Venezuela libre. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscriba, que comparta esta información. Deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía, para que caiga la represión y la persecución en Venezuela. Los venezolanos van a ser libres. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones. Escuchen esto. Yo no reconocí el gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y a Venezuela. Están mandando al hambre a los pueblos y los pueblos no se dejan morir de hambre. Entonces no esperen que cese la migración, si lo que hacen es el bloqueo. Quiten el bloqueo y no habrá migración. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de decir que no apoya al régimen de Nicolás Maduro, pero que el bloqueo por los aranceles que le puso Estados Unidos a Cuba y a Venezuela son los que hacen que el pueblo se muera de hambre y que el país se vaya a la quiebra. Cuando la realidad es otra, que cuando no hay bloqueo, que nunca lo ha visto, el régimen de Nicolás Maduro gana mucho más dinero y ese dinero nunca se ve reflejado en el pueblo porque no suben el sueldo y mucho menos dan trabajos. Y ellos siguen comiendo la mejor comida, comprándose los carros de lujos y el pueblo llevándoselo al diablo. Incluso hay venezolanos que dicen que el pueblo de Venezuela está mejor ahora con el bloqueo que antes cuando no lo había, porque ellos nunca aumentan el sueldo, igual en Cuba. Hay que darle por donde más le duele, el bolsillo. Yo sé que es muy penoso, pero hay que hacerlo. ¿Qué opinan ustedes de esto aquí en los comentarios? De Nicolás Maduro y sus secuaces reciben ataques. A ver, recopilemos información al final de la semana. Flanco financiero para asfixiar al régimen y dejarlo sin financiamiento alguno. La entrada en vigencia de los aranceles indirectos del 25% para todas las personas, empresas privadas o públicas, comprometiendo a los propios países que quieran comprar petróleo o gas al régimen dictatorial. A esto hay que sumarle, obviamente, que el día de la liberación, como llamó Donald Trump al día de la imposición de lo que él considera aranceles recíprocos en el caso de Venezuela, toca una sobrecarga del 15%. Esto, sin duda alguna, por más que pataleen los esbirros y las esbirras del régimen, está colocando al mundo entero en la disyuntiva de decir, ¿sigo con operaciones con Venezuela o prefiero aprovechar mi desenvolvimiento en una economía más importante como la de Estados Unidos? Ya saben ustedes cuál es la respuesta. El otro flanco, amigas y amigos, es el flanco policial, Gerardo, policial, que tiene que ver con desmontar las estructuras criminales del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles. Y en esto, el hecho de que ayer en el conversatorio desde el Miami-Dade College haya Mauricio Claver Carone declarado lo que declaró, da cuentas de la cuenta contrarreloj, valga la redundancia, que aturde los oídos de los esbirros de Miraflores frente a aquel desideratum de que en esta oportunidad Donald Trump va por todo o se regresa derrotado a casa y esta última opción no existe. Bien, pero también les hablé esta semana del cómo se aceleran los tiempos para adelantar la fase de determinación de individualidades imputables en el expediente Venezuela 1 a instancias de la Corte Penal Internacional. Y esto mucho más después de la comparecencia ya de la delegación de Chile a propósito del asesinato de un militar venezolano, quien iba a ser seguro testigo en la fase de juicio que ha de venir por delitos
contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, torturas, tratos crueles, asesinatos por razones políticas, como una política de Estado a mano del régimen de Nicolás Maduro. A razón de eso, nosotros nos preguntamos, ¿llegamos al momento de ver caer uno a uno los esbirros? Analistas, periodistas que tienen nicho, es decir, tienen especialización en algunos temas. El caso de Sebastiana Barraez en el tema militar, el caso de una analista y activista como Tamara Sujo en derechos humanos. Todos coinciden en que sí, porque el asedio es tan grande que lo que se ha avivado mucho más durante los últimos días es la guerra interna. Y además se ha perdido el foco. Están absolutamente dislocados tratando de montar defensas de lo indefendible. En esta primera parte quiero referirme justamente a esa defensa de lo indefendible en lo que anda titubeando, dando tumbos, pegándose contra las paredes el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab. Hoy, claro que vamos a repasar algo sobre la rueda de prensa en la cual quiere involucrar en narcotráfico Diosdado Cabello, sindicado de ser de los narcotraficantes mayores, a la líder de la lucha por la libertad, María Corina Machado. Pero ¿qué hay de la defensa que sobre él hace Tarek William? Porque Tarek William, frente al caso Tren de Aragua, frente al caso Chile y el juicio, y frente al caso del involucramiento de Diosdado Cabello y de Alexander Gran Arteaga, no ha hecho sino él mismo autoincriminarse. Hoy, en uno de los eventos públicos, habló de Tren de Aragua. Por cierto, torciendo informaciones, intentando confundir a la gente. Dame a polianalítica, por favor, María Fernanda. Y lo vamos a escuchar a él diciendo que una investigación de la CIA respalda que el Tren de Aragua no existe y no tiene relación con el gobierno de Venezuela. Escuchémoslo y yo les cuento la verdad. Adelante. Un documento de la CIA que se hizo público, de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que apareció en el New York Times, revela y expresa que el Tren de Aragua no existe como tal, no es una banda de la manera como la han pintado en los Estados Unidos. Y hay algo más increíble, que no tiene ninguna vinculación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Suficiente. Porque no es verdad que la CIA haya dicho eso. Aquí va la verdad. Brollero mentiroso, Tarek William Saab. El New York Times hace 2 semanas publicó una versión periodística según la cual agentes de inteligencia que no determinó con nombre y apellido, presuntamente ex funcionarios de la CIA, es verdad, pero también, por ejemplo, de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias, para complementarte. A ver, alégrate un poco que aquí te viene tu agua helada, ¿no? Habían hallado que no existían elementos suficientes como para determinar que Nicolás Maduro hubiera mandado al Tren de Aragua a atacar la estabilidad de los Estados Unidos. Punto, se acabó. Esa fue la publicación. La publicación no es, mentiroso, Tarek William, que no existiera el Tren de Aragua. Y tampoco la publicación aludía al hecho de que el Tren de Aragua no tuviera relación con Nicolás Maduro. Qué bueno que quedaste así en ese gesto, como apuradito, como pujando. Aguanta el flato, si quieres. Pero hoy, a propósito de estos esfuerzos desesperados por quitarte de encima Tren de Aragua, juicio en Chile, al punto que involucraste al presidente Gabriel Boric, válgame Dios, esta semana, como el ideólogo hasta del asesinato del teniente que iba a ser un seguro testigo en la fase de juicio en la Corte Penal Internacional, Ronald Ojeda. Llegaste a hablar del teniente asesinado como si este, en vez de ser víctima, era un victimario, en vez de asesinado, era un asesino. Y te salió al paso Tamara Sujo.
Dame por favor la publicación de Tamara Suju, si eres tan amable. Pero claro, me gustaría leerle desmintiendo al fiscal de la tiranía Tarek William Saab sobre lo dicho en su última rueda de prensa, haciendo una falsa acusación contra el primer teniente Ronald Ojeda, asesinado por orden de la misma tiranía. Así montan los falsos expedientes contra los perseguidos. Así que cayó Tarek William por el asesinato político. Tamara respondió con todas las pruebas. Escuchémosle. Vamos. Venezuela. Yo quiero responderle hoy al fiscal de la tiranía, al representante de la tiranía, Tarek William Saab, y la falsa información que dijo en su pasada rueda de prensa sobre el primer teniente Ronald Ojeda, quien está muerto y no se puede defender. El fiscal dijo en esa rueda de prensa, y lo van a ver aquí en un cortico video, que Ronald Ojeda en el día que sucedió la fuga había herido a dos custodios y había asesinado a uno. ¡Qué falsedad, Tarek William Saab! Yo voy a contarles a ustedes, después de ver el video, qué sucedió. El 31 de noviembre del año 2017, al momento en que era trasladado del tribunal de la causa al centro de reclusión. En esta fuga resultaron 2 custodios gravemente heridos y uno asesinado. Él literalmente fue el que los mata. Luego de la fuga huyó a Colombia, Perú y finalmente apareció en Chile. Ronald. Así pues, Tarek William, aquel 30 de noviembre era la audiencia número 13, que fue diferida en 13 ocasiones, la audiencia preliminar. Y en esa audiencia, una vez diferida, subieron a los que estaban siendo imputados en esta causa, iban subiendo a Ramo Verde y varios de ellos decidieron fugarse. En esa fuga resultó herido el primer teniente Luis Mogollón, a quien lanzaron desde el vehículo en marcha, y una vez que cayó en el pavimento lo golpearon en la cabeza con un fusil y le causaron fractura de cráneo. Y el muerto Tarek William Saab fue el primer teniente Rafael Arriaza, a quien ajusticiaron y apareció muerto. No fue ningún custodio, no, fue uno de las personas que estaban siendo enjuiciadas. Hubo un herido, un polisalias, un herido leve, ¿verdad? En todo el contexto, pero no hubo ningún asesinato de ningún custodio, como tú se los quieres imputar al teniente Ronald Ojeda. Yo creo que en la memoria del teniente que fue asesinado por enviados del régimen, como lo ha dicho el fiscal chileno, y cuya acusación cabeza de mando afecta directamente al Ejecutivo. Tarek William Saab, en memoria de él, tengo que desmentirte, porque tú no tienes absolutamente ninguna prueba para decir que el teniente Ojeda mató a 2 custodios, porque no es así, porque el muerto era uno de los primer tenientes que estaban detenidos y uno herido gravemente que trataron de matar una vez en el pavimento después de que lo empujaron. Bien, con lo cual, amigas y amigos, por tratar de defender lo indefendible, cierra la semana más incriminado que nunca, al menos por trato de encubrimiento gravísimo de asesinatos políticos como estos. Por su parte, el régimen de Maduro intensifica la persecución contra sindicalistas venezolanos en el precio por defender la democracia. Bueno, señores, la situación en Venezuela cada día se pone peor, pero, señores, Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder. Así que no se vayan, porque de aquí en adelante es que las informaciones vienen potentes. Así que sin más, señores, vamos con las informaciones. La noche del sábado 5 de abril, el dirigente sindical José Paulino Patines Guanique, integrante de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores,
fue acosado por funcionarios del régimen venezolano, quienes apostaron al frente de su vivienda para intimidarlo y acosarlo. La persecución contra sindicalistas de esta organización se ha intensificado en el último mes, como ha quedado registrado en diversos videos. Me tocó a mí, tuve que salir corriendo de mi casa, le dice a Infoave José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, organismo que lo destituye de manera irregular, aunque gozaba el furo sindical. Está consciente que es el precio por defender la democracia y los derechos sindicales, siendo parte de la coalición sindical que se mantiene alzando la voz en medio de la brutal persecución que tiene a numerosos dirigentes políticos, sociales y sindicales en la cárcel. Señala el régimen de Nicolás Maduro como un gobierno que irrespetado y ha dejado a los trabajadores en la calle, aunando a que ni hay respeto por los derechos laborales porque no están amparados por contrataciones colectivas. José Paulino Patines Guanique es parte de los dirigentes y luchadores sindicales y sociales que son acosados por los cuerpos policiales. Antes del 24 de marzo, el coordinador nacional de la coalición sindical, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, sufrió la misma coacción en su vivienda. Igualmente, durante el jueves y viernes 22 y 23 de marzo, sufrió asedio frente a su vivienda. La luchadora social Leida Rosa Brito de Lobo, conocida como la abuela del casco rojo y también integrante de la coalición sindical. Los funcionarios policiales y de inteligencia del régimen venezolano no cesen en la presión contra los líderes de la coalición sindical, aun cuando gozan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace 2 años, el 1 de abril del 2023, los protegidos en esa medida, número 66-23, son Arilneri José Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leida Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterio y Rafael Octavio Arareza Padilla. Las medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los dirigentes sindicales fueron solicitadas el 25 de enero del 2023 por Defiende Venezuela, en la persona de Carlos Salazar y otros dirigentes de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores. La solicitud se hizo a propósito de la situación de los mencionados dirigentes, quienes se encuentran en una situación de riesgo a raíz de amenazas, hostigamiento y acciones de vigilancia por parte de agentes estatales, dijeron en el 2023, pero que está vigente con mayor énfasis en el 2025. El régimen hace caso omiso a la decisión del CIDH en lo que a la protección de los 7 dirigentes de la coalición sindical se refiere, ejecutar acciones de coacción contra los dirigentes frente a sus hogares con acciones intimidatorias, como la que se observan en los videos, en diferentes fechas y horas contra la vivienda de varios de los dirigentes. Amenazas y hostigamientos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe del 2017 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, identificó un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas, aunando a actos de amenaza y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos. Posterior a ese informe, la situación se agrava, llegándose hoy a más de 12 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos, más de 1000 presos políticos electorales, sindicalistas y dirigentes sociales. 2 años después, en el 2019, la CIDH destaca el informe de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre Venezuela. Se instauró un ambiente de hostilidad, injerencia e exclusión de diálogo social a organizaciones, empleadores y trabajadores afines al gobierno. Se asevera que en Venezuela ocurren de forma recurrente hostigamiento, actos de acoso, encarcelamientos, asesinatos y agresiones contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno y dirigentes sindicales. Ya para el 2021, en su informe anual, la CIDH expresa que hasta julio del 2021
al menos 11 líderes sindicales habrían sido detenidos, señalando además la denuncia recibida por la Rectoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entre esas denuncias destaca que en Venezuela no habían garantía para ejercer los derechos sindicales, como la introducción indebida en las organizaciones sindicales y un patrón de persecución hacia dirigentes sindicales y gremiales. En marzo de 2023, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión refleja que en Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa. Entre los elementos analizados por la CIDH para las medidas de protección a favor de los 7 líderes de la CNCT, Anilensi José Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patine Guanique, Leida Rosado Brito de Lobo, Petra Margot y Rafael Octavio Aracena Padilla están en su activismo en defensa del trabajo. La comisión entiende que las personas propuestas beneficiarían, estuvieron involucradas y han liderado movilizaciones buscando mejores condiciones de trabajo y la derogación de instructivo ONAPRE hasta la fecha. Relataron hechos ocurridos entre 2022 y 2023. La CIDH considera que contra los 7 dirigentes ha habido cuestionamientos directos de agentes del SELVIN a su labor sindical, mientras los propuestos beneficiarios se desplazan, aunando a ellos amenazas de parte del Cuerpo de Seguridad del Estado, amenaza y hostigamiento de agentes de la PNV durante detenciones, persecución de funcionarios de la PNV, mientras propuestos beneficiarios se encontraban en las vías públicas o en vehículos de transporte. Igualmente, las persecuciones incluirían seguimiento de vehículos y motorizados sin placa contra los 7 dirigentes sindicales, que en algunos casos fueron apuntados con arma de fuego tras persecuciones de funcionarios de la PNV con el objetivo de que detengan su vehículo. Ha sido seguido hasta lugares de concentración para protesta, sumando a que funcionarios del SELVIN y de la PNV presuntamente picharon la llanta de camioneta a la cual se trasladaban. Hay seguimiento de funcionarios del SELVIN en actividades diarias, como en el colegio de la hija de uno de los propuestos beneficiarios, intimidaciones a personas cercanas, seguimiento de vehículos no identificados frente a residencias donde se toman fotografías de presupuestos beneficiarios y familiares. Fueron tantas y tan contundentes las evidencias que la CIDH consideró que el caso reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irresponsabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento.